Devocional diario Vive a Plenitud con Verónica Claros de Rodríguez. Al tratar de entender cuál fue la naturaleza humana del Señor Jesús, si fue una naturaleza caída o no caída, debemos reconocer que no hay en la Biblia un texto probatorio que específicamente demuestre qué naturaleza humana asumió. Sin embargo, nuestra fe debe reposar sobre evidencias, no sobre demostraciones, por lo que vamos a tratar de descubrir evidencias en las Escrituras que nos ayuden a entender la verdad sobre este tema tan importante. ¿Cuáles son algunas de esas evidencias? Comencemos con las evidencias en el Antiguo Testamento. Número 1. Como sustituto, Jesús vino a resolver el problema creado por el pecado de Adán. Los descendientes de Adán nacemos egoístas, separados de Dios. Necesitamos redención. Es difícil imaginar que la naturaleza humana del Señor Jesús fue aceptada por el pecado de la misma manera en que lo es la nuestra. Jesús no necesitó redención, no nació separado de Dios. Él experimentó la separación del Padre al final, cuando como sustituto Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, tal como nos lo dice Isaías 53:6. Número 2. Cuando el pueblo de Israel se aprestaba para salir de Egipto, recibió la orden de que cada familia debía sacrificar un cordero y con su sangre untar los postes de la puerta como una señal de protección. Lo notable es la información que recibieron en cuanto a la elección del cordero. Entre otras cosas, el animal sería sin defecto, según lo dice Éxodo 12, versículo 5. ¿Por qué? Porque el cordero sería un tipo del cordero de Dios que vendría a libertar a la humanidad de su esclavitud. Todo el servicio del culto en el Antiguo Testamento estaba basado en el sacrificio de un cordero que siempre debía ser sin defecto, porque era un tipo de Cristo que fue santo, inocente, sin mancha, tal como nos lo dice Hebreos 7:26. Número 3. Moisés, a quien Dios envió para liberar al pueblo de la esclavitud egipcia, es un tipo de Cristo, quien vendría a libertar a toda la humanidad de la esclavitud espiritual. Hay una cantidad de similitudes entre los dos libertadores. Los dos nacieron cuando el pueblo estaba esclavizado. La vida de ambos estuvo en peligro en la niñez. Los dos tuvieron que huir para salvar la vida y regresaron después de la muerte del rey. Los dos demostraron renuncia personal. Los dos se encontraron junto a un pozo. Los dos liberaron a un pueblo. Moisés era uno con los esclavos que fue a liberar, pero había algo que lo diferenciaba de los demás. Él no era esclavo, nunca lo fue. Fue enviado desde afuera para liberar a sus hermanos. Jesús fue en todo semejante a sus hermanos, pero también había algo que lo diferenciaba de los demás. Él tampoco fue esclavo, nunca lo fue. Él vino de afuera, de lo alto, a liberar a los que estaban en la esclavitud. Ahora vamos a continuar con las evidencias en el Nuevo Testamento. Número 1, Lucas 1:35. Lo santo que nacerá de ti. Número 2, Juan 1:29. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Simbolizado en el Cordero sin mancha del Antiguo Testamento. Número 3, Primera de Pedro 1:19. Sino con la preciosa sangre de Cristo como de un Cordero sin mancha y sin defecto. Número 4,
Hebreos 7, 26 y 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Y esto lo hizo una sola vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Número 5, Hebreos 9:14. Jesús se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Vino a satisfacer la justicia de Dios. Número 6, Primera de Juan 3:5. Y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Número 7, Primera de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fue hecho pecado por imputación. Número 8, Isaías 58:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él el pecado. Hay otros textos que para algunos no están tan claros. Hace un tiempo alguien escribió un libro titulado La Ley de la Herencia, argumentando que siendo que Jesús tuvo ancestros humanos pecaminosos, la ley de la herencia tenía que ver con él, porque él debía haber heredado la pecaminosidad de ellos. El libro está mayormente basado en ciertas citas, pero hace referencia a textos bíblicos que es necesario que nosotros consideremos. Por ejemplo, Romanos 1:3, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Siendo que David era pecaminoso, la ley de la herencia debía aplicarse a Jesús. Todo lo que dice es que David fue uno de sus antecesores. Los judíos esperaban que el Mesías vendría del linaje de David. Número 2, Jesús enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado. El autor de este libro quitó la palabra semejanza, por lo que quedó Dios enviando a su hijo en carne de pecado. Esta cosa es inaceptable en un estudio serio de la escritura. Semejanza no significa igualdad. Hebreos 4:15 dice, y uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No es sabio aplicar lógica humana a lo sobrenatural. Jesús no era un descendiente común de Adán. Era el hijo de María, pero era Emmanuel, Dios con nosotros. Así que es importante al momento de hacer un estudio sobre la naturaleza de Cristo, comprender el texto y el contexto de la Biblia para no poner ni quitar lo que ella dice. Tampoco creamos todo lo que escuchamos. En el cristianismo hay diversas corrientes aún dentro de una misma fe. Ahora bien, lo que creamos tampoco nos salva. Es Jesús el único en el que encontramos salvación y vida eterna. No vamos a llegar a comprender todo. Hay misterios y revelaciones que no son para todos, pero no tratemos de imponer nuestras creencias ni aceptar todo lo que oímos. Estudiemos la palabra de Dios directamente. Dediquemos tiempo diario para escuchar a nuestro Hacedor a través del estudio de un capítulo bíblico, como mínimo un versículo. Pero no dejemos ni un solo día de meditar en su palabra, porque solo en ella encontraremos sabiduría. Te invito a orar conmigo. Bondadoso Padre, quizás no logre entender todo acerca de Jesús y su naturaleza humana. Quizás hay cosas misteriosas que no han sido reveladas a mente humana o a mí específicamente. Pero con lo poquito que he estudiado y seguiré estudiando, Señor, te ruego que me capacites y me des sabiduría para conocerte más, para conocer ese amor inmerecido que me tienes y ese sacrificio que hiciste para liberarme de las garras del pecado y de la muerte. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
No dejes de estudiar la Biblia, porque solo en ella conocerás a Jesucristo y con Jesús podrás vivir a plenitud. Dios te bendiga.